Yo quiero iniciar esta enseñanza con un pasaje que está en el libro de Salmo, capítulo 139, versículo 7 al 8. Salmo 139, versículo 7 al 8. Déjenme nada más sacar para poder moverme bien. ¿Lo tiene ahí? Muy bien, dice la palabra de Dios. Está hablando el salmista. Ojo con este pasaje porque es súper importante. Está hablando el salmista. Está teniendo un tiempo de intimidad con Dios. El salmista está teniendo un tiempo muy importante donde el salmista entiende que tiene que dar lo mejor de él. Porque está ante la presencia de alguien muy importante que no es ni su papá, ni su mamá, ni sus hijos, ni su jefe de oficina, es Dios mismo. No es ni el presidente ni el gobernador, es Dios mismo. Y en esta intimidad el salmista empieza a declarar y a decirle al Señor, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Dos preguntas que el salmista hacía, que lo hacía no solo porque él esperaba una respuesta de Dios, sino que él estaba haciendo dos preguntas, haciendo una meditación interna, una conciencia interna, porque él tenía entendimiento que no había lugar donde él podría meterse, donde él podría huir ante la presencia de Dios, respecto de la presencia de Dios. Porque él dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Ahora, huir implica que es salirte del lugar donde tú estás asignado, donde tú tienes pertenencia, donde se te ha asignado, donde tú perteneces. Entonces el salmista entendía que si él se salía y huía de Dios, de su presencia, él entendía que estaba saliéndose del lugar de su asignación, que estaba saliéndose del lugar donde él había sido asignado por Dios, porque él había sido creado para ese lugar. Y él dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia, Señor? Y el salmista hace dos cuestionantes, haciendo una meditación en su ser, en su interior, diciéndole a Dios, dándole dos entendimientos. Yo no me puedo escapar de tu presencia porque fuera de ti no hay nada. Pero también hacía dos preguntas, dando a entender que donde quiera que él fuere, la presencia de Dios podía estar con él. Porque dice el pasaje, versículo 8, si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. ¿Qué está diciéndonos el salmista a través de este pasaje? Lo que el salmista nos deja entrever a través de este pasaje, en esta comunicación entendida de un hombre con Dios, que es un tiempo muy especial para el salmista. Es un tiempo muy especial y buscado por el salmista. Él nos está diciendo esta mañana que es decisión de usted y mía estar en la presencia de Dios. Es decisión de nosotros estar en su presencia. Y usted y yo podemos encontrar a Dios donde deseamos encontrarlo. Lo puedes encontrar arriba o lo puedes encontrar abajo. Es tu decisión. El tema de lo que está diciendo el salmista, lo importante no es la presencia de Dios. Lo importante es dónde tú decides encontrar a Dios. Y él está diciendo, en los cielos te encontraré. En el Seol te encontraré. Y esto nos hace nos pone un reto en nuestro espíritu, en nuestro corazón, que nosotros decidimos dónde encontrar a Dios. ¿Por qué? Porque en su misericordia y gracia dice la palabra que cercano está Dios a los que le buscan. No importa dónde tú te encuentres. No importa dónde yo me encuentre. Yo puedo estar en los mejores niveles de espiritualidad de mi vida con Dios, en mi espíritu, o puedo estar en los peores niveles, viviendo una vida pobre, muy por debajo del nivel que Dios espera para mí.
Pero déjame decirte que Dios está ahí. Hay personas que buscan a Dios y se esperan a buscar la presencia de Dios estando viviendo momentos emproblemados, muy por debajo del estándar que Dios espera de ti y de mí. Pero yo le doy gracias a Dios que en su gracia y su misericordia, aunque yo decidí irme muy abajo, vivir en un estándar muy debajo del nivel que Dios me ha llamado, aún en ese nivel por debajo, y que yo decidí caminar hasta ese nivel, Dios puede ser encontrado. Muchas personas llegamos a los pies de Jesucristo viviendo una vida muy alejada de su propósito, viviendo una vida no solo alejada, porque muchos vivimos vida alejada antes de venir a Dios, pero vivimos en un estándar de vida muy desmoralizado, un estándar de vida donde hacemos cosas que no están bajo el orden ni de los principios morales de una sociedad. Y en esos niveles es cuando muchas veces somos alcanzados, llegamos a vivir ciertos problemas que la presión de las circunstancias nos orillan a buscar algo fuera de nosotros que pueda sacarnos de esa desesperación, de ese hoyo de angustia. Y es cuando nosotros abrimos un espacio, abrimos y removemos esas barreras de nuestra vida, y es cuando obtenemos la oportunidad de conocer a Jesucristo. Muchos lo hemos experimentado. Gente que experimentó lo más profundo de su vida, etapas de dolor, etapas de drogadicción, etapas de alcoholismo. Y cuando llegan a esos niveles, buscamos a Dios. Y yo le doy gracias a Dios por ello. Pero déjame decirte que no solamente en esos niveles, en esas etapas que vivimos por debajo de un estándar que espera Dios de nosotros, o aún que la misma sociedad espera que vivamos una vida ordenada, moralmente, socialmente hablando, aún en esos niveles Dios nos alcanza, nosotros podemos encontrarlo, pero Dios espera que vivamos vidas correctas y que aún en las etapas de un nivel espiritual, en desarrollo, en madurez, también podamos buscarlo y tengamos una intimidad con Él. No por nada en semanas anteriores se nos está enseñando lo que Dios implica para nuestra vida. Se nos ha hablado lo que implica Dios para nosotros, que Él es la eternidad, Él es el supremo, Él es quien viene a dar orden a nuestras vidas. Él es nuestra única alternativa aún en etapas de probanza, en procesos difíciles, aún que Dios nos está probando. Y el salmista es una declaración súper poderosa, y a mí me impactó lo que empezaba a declarar el salmista. Y este pasaje me llevó a buscar más y a inclinar este mensaje. Dios me llevó a preparar esto para el día de hoy, a nuestras vidas. Dios me habló y Dios seguía confirmando hoy por la mañana a través de la adoración. Nos habló por la mañana también el discipulado, fue algo precioso, los que tuvieron oportunidad. Nos habló muy fuerte acerca del compromiso que tenemos como discípulos, la importancia de entender el nivel de vida que Dios espera de nosotros. Ahora, cuando Dios espera que alcancemos esa intimidad, no importa lo alto, no importa lo profundo, Él está cercanos a buscar. Déjeme decirle que no siempre, aunque en su omnipresencia Él está ahí, nosotros podemos decidir no encontrarlo. Es nuestra decisión personal encontrar su presencia. Es nuestra decisión personal prepararnos para estar con el Señor, aunque Él es omnipresente. ¿Por qué? Porque Él espera decisiones personales, decisiones entendidas de parte de nuestra vida para encontrar y tener un tiempo con Él. No es cualquier cita, no es una cita con el doctor, no es una cita con tu jefe, no es una cita con político importante, es una cita con el Creador de vida. Y en ese nivel, aunque nosotros podríamos calificarnos como cristianos y calificarnos como creyentes porque asistimos a la congregación de los santos, porque participamos en las distintas actividades de enseñanza, de aprendizaje, actividades de evangelismo, actividades o eventos que se organizan en la misma congregación, calificar como cristianos maduros o cristianos que están caminando en el propósito de Dios porque participamos en ciertas actividades congregacionales. Pero déjeme decirle que participar en una etapa, en una actividad congregacional es un nivel
con todo respeto le digo, muy por debajo de lo que Dios espera de nosotros. Él espera que participemos porque hay algo más grande que Él espera de nosotros. Y parte del proceso de lo que Él espera de nosotros son esas mismas actividades. No puedo demeritar ello. Pero aunque participamos, que aún estamos inmersos en esas actividades, en esos procesos que Dios espera que usted participe, porque es parte de su desarrollo y crecimiento, Dios espera un nivel más alto que nosotros entendamos. Y la única manera de alcanzarlo es buscar su presencia, tener una intimidad con Él. El profeta, el hombre, uno de los patriarcas de Israel, Jacob, nos dice la palabra, y mire lo que dice, acompáñame a Génesis 28, y le voy a poner un ejemplo que aún Jacob, aunque estaba viviendo un proceso de vida, caminando en un orden de Dios, él experimentó un momento en su vida donde él fue conmovido en sus entrañas. Él fue sacudido en su espíritu cuando él tuvo una experiencia genuina, íntima con el Señor. En el libro de Génesis capítulo 28, me acompaña en el versículo 16, y déjeme le digo como preámbulo, Jacob estaba huyendo, dice la palabra, versículos y pasajes, capítulos anteriores, que él había tenido una experiencia con su hermano Esaú y su papá. Y Jacob recibió un consejo de su madre de huir de la ciudad, del pueblo de Israel, porque su hermano Esaú tenía un coraje y lo quería matar. ¿Por qué? Porque él había robado la primogenitura de Esaú con respecto de su padre Isaac, y no solo la primogenitura, llegó un momento donde también robó la bendición. Y Jacob, temeroso de ello, y su madre, que había escuchado entre puertas lo que Isaac quería hacer y bendecir, y que después Esaú estaba molesto porque ya le había robado la bendición, su madre fue y le dice a Jacob, vete de aquí. Y su padre Jacob también lo acercó y dijo, hijo, vete de aquí. Yo te voy a bendecir, salte de este lugar y Dios estará contigo. Y sale Jacob de ese lugar, pero déjeme decirle que creo yo, al menos, que aún entendiendo él la instrucción del padre, aún entendiendo él la dirección de la madre, aún entendiendo que estaba sujeto, porque era un patriarca Isaac, y entendido de lo que Dios hacía en su vida, porque era una bendición que él había recibido, aún entendiendo que estaba en instrucción y que estaba caminando conforme a la palabra, creo yo que él sale de ese lugar con un temor en su corazón, con una angustia. ¿Por qué? Porque su hermano Saúl lo quería matar. Imagínese que un hermano de su sangre lo quiere matar a usted. Imagínese que un hermano está molesto con usted. No puede ser eso. Está molesto, hizo promesas de matarlo a usted, porque dice la palabra que Saúl dijo, cuando falte mi padre, yo voy a matar a Jacob, porque me robó la bendición, me robó mi posición, me robó la bendición, me robó la primogenitura, y eso no se hace. Lo voy a matar. Y sale Jacob en instrucción, pero aún Jacob, en esa tristeza, en esa angustia, porque salía que había dejado un problema en hogar, en casa, un temor porque